Sean todos bienvenidos. En el día de hoy vamos a sumergirnos en un juego completamente diferente a lo que solemos tener en este canal. Siguiendo con el género de supervivencia online que exploramos en el video de Return to Moria, nos adentraremos en un mundo post-apocalíptico contaminado por zombies de diferentes tipos, pero primero lo primero. State of Decay 2 Juggernaut Edition es un DLC especial de la segunda entrega de esta icónica saga. Ya iniciando en el juego propiamente dicho, comenzamos eligiendo entre dos personajes de una serie de parejas, cada uno con especializaciones diferentes como químico, mecánico y más. Estas habilidades iniciales pueden ser útiles, pero no hace falta quemarnos mucho la cabeza con esta elección, ya que todas las habilidades se pueden mejorar fácilmente con el uso del personaje. Así que por ahora avanzamos el tutorial. El tutorial es bastante didáctico y nos enseña cómo manejarnos en el mundo abierto, adaptándose a la dificultad que hayamos elegido. En mi caso, para disfrutar y entender el juego un poquito mejor, opté por la dificultad normal. Ya después, obviamente, planeamos reventarnos a putazos con los zombies en el modo legendario, pero volviendo al tema principal, el objetivo del juego es claro: limpiar el mapa, expandir tu comunidad al máximo mientras recolectas recursos para emergencias y crafteas tus propias armas y balas para enfrentarte cada vez a más hechos complicados. También hay una buena variedad de skins que se desbloquean explorando diferentes lugares, aunque todo esto depende bastante del azar. Las comunidades en el juego no solo son un conjunto de personajes, sino que tienen personalidades y relaciones entre ellos, lo que puede generar problemas intensos dependiendo de cómo los gestiones y los recursos disponibles en la base. Por ejemplo, si reclutamos a 2 o a 3 personas que son amigos entre sí y uno de ellos por esas casualidades muere, porque sí, acá si te bajan toda la vida el personaje muere definitivamente, los otros dos van a quedar afectados emocionalmente. Esto puede manifestarse en depresión, actitudes agresivas o incluso conflictos internos que van a repercutir en el resto de la comunidad. Esto vuelve en cierta forma el juego modo tenso y le da algo de estrategia, ya que no solo tenés que preocuparte por los zombies, sino que también por mantener la estabilidad de la comunidad. Desde robar autos y reclamar outposts que nos generen recursos o funciones como lugares de guardado, hasta asignar a un líder a nuestra comunidad y enfrentarnos a zombies especiales u hordas de zombies comunes. Todo lo que hagamos nos hará ganar puntos y estos puntos los vamos a usar para comprar skins o armas especiales en un comerciante misterioso que aparece en el mapa. Lo interesante es que, además de las misiones principales, hay NPCs con los que podemos interactuar y venderles objetos. Sin embargo, el dinero no es ilimitado, así que antes de vender de forma masiva, tendremos que medirnos con los NPCs y poco a poco ir limpiando el mapa para obtener más oportunidades de comercio y recursos. Esto traducido sería avanzar en el juego, reventar más cosas y tener más plata. Pero en fin, el juego es bastante entretenido para jugar solo y en party, solo que de distintas formas. En solitario suele asustar bastante al principio, vamos a intentar ser una especie de ninja y llamar muy poco la atención para evitar peleas innecesarias, y si bien podemos contar con los NPCs aliados de nuestra comunidad como acompañantes, lo cierto es que son medio toscos para pelear y se puede llegar a morir muy fácilmente nuestro compañero. Mientras que con una party de personas IRL, simplemente vamos a reventar la mayor cantidad de zombies posibles. Los únicos dos factores negativos que le veo son, primero, la distancia a la que podemos alejarnos del host de la partida. Esto puede resultar frustrante si querés explorar libremente mientras juegas con amigos. Y segundo, el espacio limitado que tenemos para cargar cosas. Sinceramente es demasiado reducido y nos obliga a regresar constantemente a la base para guardar recursos y luego salir otra vez. Esto corta un poco el flujo de juego y especialmente en partidas cooperativas. Como último detalle, me gustaría resaltar las misiones con los NPCs. Hay NPCs buenos, neutros y, como siempre, los malos. Pero lo interesante es que no siempre sabes quién es quién desde el principio. También hay una serie de NPCs que denomino como traidores, que pueden voltearse en el medio o al final de una misión, intentando matarte para robarte los recursos, u otros que son un tanto idiotas que por cierto factor terminan atrayendo a una horda inmensa de zombies a una casa donde no solo te van a rodear, sino que si tenés una PC algo normalita te la pueden saturar y agárrate para sobrevivir a eso. Así que, aunque sean NPCs, no tenés que confiarte. Recordá que si uno de tus personajes muere, muere del todo y no existe respawn. Y esto, como dijimos antes, puede desanimar a tu comunidad, todo por culpa de un par de traidores aleatorios o un simple idiota que cruzaste en el camino. Ya volviendo, digamos, a los zombies, tenemos diferentes tipos y cada uno es un dolor de huevos de una u otra forma. Por ejemplo,
El Screamer va a gritar para alarmar a todos a su alrededor. Si bien el zombie como tal es débil, ni siquiera tiene brazos y no te golpea, enfrentarte a una horda porque simplemente te cruzaste con uno, especialmente en un lugar cerrado, no está bueno y es un dolor de huevo. Después tenemos al Boomer, un zombie gordo verde que se nos va a acercar para explotar y llenar toda la zona de gas. Si bien no es una amenaza, él se muere de un solo tiro y está, obvio si lo agarramos a distancia, cuando lo chocamos con el auto o se nos cuela en la base, reventarle la panza puede ser bastante molesto, ya que nos obliga a bajar del auto y frenar donde estemos para no morir intoxicados. En tercer lugar tenemos al zombie más ágil y en mi opinión el más peligroso si estamos jugando solos, el Feral. Este zombie te salta encima y prácticamente no te deja defenderte. Tiene un grito muy característico cuando lo encontramos, pero ya en cooperativo o en auto la amenaza pierde bastante fuerza, siendo bastante vulnerable. Y como último y más peligroso tenemos al Juggernaut, justamente el gigante y motivo principal de esta edición. Es asquerosamente fuerte y los NPCs son bastante malos para enfrentarlo. Chocarlo con el auto va a ser más perjudicial para el vehículo que para el propio Juggernaut, así que lo ideal es ir aprendiendo a lidiar con él y evitar todo combate innecesario. Poco a poco vamos a aprender a jugar contra él y matarlo cuerpo a cuerpo, pero mientras tanto sigue siendo una amenaza muy importante. Respecto a los autos que nos vayamos encontrando, en cierta forma los podemos mejorar, esto con las clases adecuadas y los ítems adecuados, porque el juego no se queda solo en supervivencia y más. Pero en fin, por ahí vamos a dejarlo acá, esto es todo. Esto es State of Decay 2 y lo vamos a estar jugando en directo con el resto del grupo hasta lograr nuestra cometida. Hacerlo legendario entre nosotros mismos. Y sí, si bien nosotros nos metimos en la última sesión en la partida mía particularmente, lo que vamos a ir haciendo de a poco es meternos en la partida de uno y de otro para ir avanzando y después arrancar el legendario. Si bien describimos a los zombies así muy por encima y no contamos las hordas que son zombies en general, y hay algunos que están infectados, por ende si te tocan una vez ya tenés que mandar a dormir al personaje o conseguir una cura porque se te va a morir con el tiempo. Lo cierto es que todos esos juntos son muy difíciles de lidiar y a medida va aumentando la dificultad, no solo que son más duros, sino que aparecen mucho más seguidos y hasta juntos, así que eso va a ser un desafío de verdad. Por lo pronto, esto es todo. Se me cuidan, nos vemos en los directos y hasta la próxima. That won't work.